Hey, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Mora. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sede Maracay, y el día de hoy eh, vamos a abordar un tema súper interesante y tiene que ver con un proceso de planificación. Hablar de planificación es uno de los principios, o digamos, el primer principio básico de lo que es gerencia. Nosotros constantemente gerenciamos nuestros esquemas de vida, nuestro tiempo. Gerenciamos en muchas oportunidades todo lo que tiene que ver con actividades laborales en las organizaciones donde ejercemos nuestras profesiones o donde realizamos actividades de índoles comerciales o de servicio. Pero el sector educativo no escapa a esta realidad. Entendemos que el sector educativo es un sector de servicio y que es importante para los directivos de una organización, para aquellos que están en un proceso de formación como docentes, entender la importancia de un proceso de planificación. Gerenciar es hablar de procesos como planificar, organizar, dirigir y controlar. Si estos procesos de manera conjunta nos permiten lograr resultados efectivos, entonces vamos a definir cómo este proceso de planificación es visto desde el sector educativo. Para esto, les voy a leer una definición, que es la que está aquí en la infografía. Dice, la planificación educativa se define como el conjunto de actividades y decisiones que se toman para organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pendiente con este abordaje de este concepto. Se toman para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es cualquier proceso, es este proceso como tal. Y consiste en establecer las metas claras, seleccionar los contenidos, diseñar estrategias y evaluar los resultados. Por supuesto, el proceso de planificación educativa tiene varios niveles. Hay un nivel gerencial, obviamente, en la cual es responsabilidad de las autoridades o directivas de un instituto público o privado. Cuando hablamos de un proceso de planificación, es establecer desde los horarios académicos que se van a impartir dentro de la institución, tiene que ver con la distribución del personal docente, incluso de la masa estudiantil de la organización, en base quizás a algunos perfiles, algunos criterios que definan la directiva de cómo poder organizar las diferentes secciones o unidades del colegio. La planificación también está inmersa en los contenidos que se esperan impartir dentro de cada una de las cátedras que se dicta dentro de la organización. Y otro de los elementos importantes dentro de lo que es la planificación educativa, viéndolo desde el punto de vista gerencial, tiene que ver con todos esos eventos en el área cultural, en el área deportiva, cómo ellos encajan y se pueden abordar en un periodo, bien sea desde el primer día de clases hasta el cierre del año académico. Por eso, esto es visto desde la perspectiva gerencial. Ahora, eh, esta misma actividad, por supuesto, se va a llevar a lo que es una planificación docente. Cuando hablamos del proceso de planificación docente, cada uno de los profesores que administra una cátedra dentro de la institución está a cargo de organizar lo que son los contenidos programáticos, los recursos que se van a disponer para el logro de los objetivos de los contenidos programáticos que se van a impartir, cuáles son esas estrategias
A pesar de que hay diferentes estrategias de evaluación, estrategias de enseñanza, que son estrategias completamente distintas. Bien, y debes saber manejar los tiempos para poder cumplir con los varios segmentos que define la planificación gerencial de la institución en esos lapsos en los cuales se tiene que cumplir esa planificación. Entonces, como podemos ver, este concepto de planificación no es nada más responsabilidad de la gerencia, es responsabilidad de todos quienes hacen vida dentro de un instituto educativo. Bien, ahora, ¿cómo este proceso de planificación educativa puede entonces y lograr implementar? Para poder implementar un proceso de implementación de planificación educativa, debemos de pasar por 4 fases. Una primera fase es el análisis de las necesidades educativas. Hablar de unas necesidades, estamos en primera instancia obligados a revisar lo que es el currículo que está dispuesto para cada una de las materias, mm, definidos y por las máximas autoridades nacionales y regionales en el sector educativo. No, esto quiere decir que eso sea estrictamente o se tiene que cumplir así. Un docente está también en la capacidad de ampliar, digamos, la cantidad de objetivos que se pretende o contenido que se pretende dar en, eh, en una institución o en un aula de clases. Entonces, y eso, por supuesto, va a depender de las necesidades propias de, el grupo de estudiantes y de la propia institución. ¿Por qué digo yo esto? Porque en Venezuela, caso particular nuestro, hay instituciones que están focalizadas, algunas dirigidas al sector agropecuario, otras instituciones a nivel técnico, otras instituciones a un sistema regular de educación, ¿no? Entonces, en base a esas necesidades, se hacen estas adaptaciones curriculares y todo esto es parte de ese proceso del análisis de las necesidades educativas. Por otro lado, hablamos de otro de los procesos de implementación, como es el diseño del plan de acción. Cuando hablamos de un plan de acción, ojo, esto es súper importante, porque nosotros tenemos incluso 3 tipos de planes de acción. Hay un plan de acción o un esquema de planificación que tiene que ver con el esquema anual, ¿bien? Donde reflejas los contenidos programáticos que se van a dictar durante todo el año escolar. Bien, otro de los aspectos, otro tipo de planificación, es aquella planificación trimestral, ¿ok? Esta planificación trimestral nace de esa planificación anual donde entonces allí se especifican o se detalla aún más lo que son los objetivos específicos que se quieren lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje y donde en base a esos procesos específicos se establece un periodo en el cual se va a brindar o se debe impartir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego vamos a un tercer proceso, que es el proceso, digamos, de planificación de actividades diarias. Este proceso de planificación de actividades diarias, el docente debe de alguna otra forma dejar o plasmar en blanco y negro por escrito cuáles son esas actividades que se van a hacer durante una jornada de clase para lograr el cumplimiento de los objetivos que se están planteando. Entonces, esta planificación detallada o la planificación de actividades diarias apunta a la trimestral y la trimestral apunta a la general. Entonces, ese proceso de plan de acción eh, tiene que ser coherente, tiene que tener una hilación,
Bien, y debe de cumplirse los tiempos que se están estableciendo. Otro punto importante es la ejecución de ese plan. Para la ejecución del plan, por supuesto, hay que contar con una cantidad de recursos. No puedo decir que tengo una planificación efectiva cuando no dispongo de los recursos para poder de una u otra forma em, cumplir con los objetivos que me establecí en el proceso de enseñanza-aprendizaje. E incluso debo de planificar el conjunto de estrategias evaluativas que se van a aplicar dentro de cada una de los contenidos programáticos que se están definiendo. El proceso de evaluación, bien sea un proceso de evaluación continua, bien sea una evaluación teórico-práctica, hay diferentes tipos de evaluación que debemos considerar. Seguimos entonces en cuál es la importancia de un proceso de planificación eficaz. Bueno, aquí les traigo una acotación. Una planificación educativa eficaz permite a los docentes optimizar tiempo y recursos disponibles, lo que hemos estado hablando, ¿no? Si queremos hacer que un proceso de planificación sea realmente efectivo, debo considerar los recursos y el tiempo a invertir para poder cubrir las necesidades educativas, ¿verdad? Y centrarse en los objetivos de aprendizaje, adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Aquí yo quisiera hacer un inciso, porque eh, hoy en día nosotros podemos tener eh, estudiantes en un aula de clases con algunas condiciones divergentes educativas. Bien, y esto por supuesto tenemos que hacer adaptaciones curriculares. No podemos pretender medir, evaluar y planificar actividades mm, obviando una necesidad especial que pueda tener uno de nuestros estudiantes. Y por supuesto, evaluar de manera adecuada el proceso. El cuarto aspecto habla de estrategias para evaluar y ajustar la planificación. Un proceso de planificación no es un proceso escrito en piedra, no es un proceso rígido, es un proceso que puede sufrir variaciones. Obvio, soy del partir que ese proceso no puede cambiar totalmente. Debiese haber una variable, la intervención de una variable que amerite que mi proceso de planificación anual y trimestral cambie completamente, ¿no? Cosa que raramente puede llegar a suceder. Un buen planificador tiene que incluso tener escenarios creados para posibles contingencias, ¿no? Entonces, bien como decimos, un proceso de planificación puede ser ajustado. ¿Y cómo podemos nosotros determinar si amerita nuestro proceso de planificación un ajuste? Bueno, a través de un proceso de observación directa. Si ves que los objetivos que están impactando o la metodología que estás aplicando o la pedagogía que estás llevando a cabo, no está logrando los objetivos que se esperan. Eh, Otro de los ajustes es un proceso de realimentación de los estudiantes. Una vez que se hagan los análisis de los resultados, puede haber un proceso de variación, quizás en un aspecto pedagógico, en un aspecto metodológico, bien, en una estrategia de evaluación, en una estrategia de aprendizaje. Esto puede llegar a variar, pero digamos en una menor escala. Y por supuesto, el proceso de colaboración y trabajo en equipo con los propios estudiantes. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que el docente puede pretender aplicar, pero un proceso de planificación, de evaluación o de actividades y contenido tiene que ser discutido con su audiencia o con el conjunto de estudiantes para llegar a acuerdos. Quiere decir que el proceso de planificación tampoco es un proceso aislado y donde el docente es autónomo para poderlo hacer. Hoy en día, podemos decir que es un trabajo en conjunto, un trabajo mancomunado, donde deben de haber acuerdos de aplicación para que evitemos de alguna u otra forma algún tipo de reclamo en lo sucesivo. Bien, y por supuesto el proceso de evaluación continua puede llevarnos a cabo, a llevarnos a todos a un ajuste de la planificación. Y finalmente,
Eh, Otro de los aspectos es cuáles son esas características de la planificación educativa en el sistema educativo bolivariano. Bueno, característica de un proceso de planificación, como ya lo hemos mencionado, debe ser flexible, es decir, puede ser ajustable. Decimos que otra de las características que debe ser sistémica. Cuando hablamos de una característica sistémica, estamos hablando de que no son procesos de formación aislados. Tiene que todo venir y estar atado a proyectos, a PIC, a los diferentes proyectos que incluso los mismos sectores gubernamentales que rigen el sistema educativo venezolano han establecido. Y por supuesto, eh, hoy en día el sistema educativo tiene una característica de intencionalidad. Cuando hablamos de intencionalidad, me atrevería a decir que esto apunta a lograr preparar profesionales que puedan cubrir las necesidades propias de la nación en sus diferentes procesos productivos o de servicio. Bien, y bueno, espero que en este breve tiempo y espacio hayan podido tener una visión general y algo resumida sobre lo que es el proceso de planificación educativa. Entonces, se despido de ustedes, Miguel Mora, y muchísimas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.